tardes. Continuamos entonces en este primer coloquio internacional de escritura y docencia en América Latina. En esta sesión de ponencias contamos con Analía Gerbaudo y Max Hidalgo Nacher. En primer lugar intervendrá Analía, a la que presentaré brevemente. Antes decir que para la gente que sigue a través de YouTube y quiere plantear alguna cuestión, lo puede hacer a través del chat de YouTube, y al finalizar las ponencias los trasladaremos a Analía y a Max. Así que, bueno, Analía Gerbaudo enseña teoría literaria y didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional del Litoral. Es también investigadora del CONICET, dirige la editorial Vera Cartonera y la revista de teoría literaria, El Taco en la Brea, que ambas pueden consultarse online. Ha sido Visiting Fellow Professor en el Trinity College en Oxford y Directrice d'études invitée en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en el Centro Europeo de Sociología y de Ciencias Políticas allí en París. Dirige un equipo de investigación transnacional sobre las condiciones de institucionalización e internacionalización de las ciencias sociales y humanas. Entre sus muchas publicaciones podemos destacar Políticas de exhumación, las clases de los críticos en la Universidad Argentina de la Postdictadura, 1984-1986, un libro que se publicó en el año 2016. Así que, Analía, un gusto. Adelante cuando quieras. Gracias, Sebastián. A Mónica Ruiz, a José Rovira y a Raquel Fernández por la invitación y por la posibilidad de conversar con ustedes sobre temas que evidentemente nos reúnen en esta especie de red informal sobre conversaciones, la enseñanza, las prácticas de enseñanza de los escritores, de los críticos, profesores. Yo le pedí a Raquel que me ayude con la presentación, porque hice para ordenarme en el tiempo y tratar de ajustarme a los 40-45 minutos, hice un PowerPoint que no voy a seguir exactamente, pero que me interesa que quede tanto registrado en el video. Esta mañana José hablaba del uso posible de videos que aparecen aquí para clases o para envíos. Esa es una categoría que construimos usando a Jacques Derrida para pensar lo que sucede en las clases, ¿no? Uno envía a alguien a hacer algo fuera del horario de encuentro presencial o sincrónico virtual. Así que pensé este PowerPoint no como una guía para lo que voy a plantear, sino más bien como una apoyatura que quede allí para quien quiera, si es que alguien lo quiere utilizar. La estructura de la presentación tiene dos ejes en realidad, son casi dos obsesiones. Una está tomada de un texto de Jacques Derrida, sobre cuya historia no voy a hablar porque sería larguísimo, pero es un texto publicado en Critical Inquirer en los años 80 y tiene una frase que va a recorrer mi presentación y probablemente la de Max, con quien venimos trabajando desde hace varios años. La frase es, lo cito de Derrida, exhumar es transformar. Eso por un lado. Y por el otro, toda la presentación va a estar atravesada por una pregunta que tiene que ver con la diferencia. Hay una canción de un grupo de rock argentino que me gustó mucho, que se llama Divididos, y pregunta en un momento la canción, ¿qué ves cuando me ves? Y bueno, esa pregunta, ¿qué ves cuando me ves? Yo se la hago siempre a los alumnos, tanto de teoría literaria como de didáctica, porque así como las teorías que uno enseña para pensar la literatura permiten ver cosas distintas según la teoría desde la que uno mire, también cuando uno hace investigación, según cómo uno enfoque, puede ver cosas distintas. Entonces, toda la presentación va a estar atravesada por la diferencia, que no la considero dicotómica, entre los estudios de casos y los estudios de campo. Muchas de las presentaciones de todos estos días, Annie Lui hablando sobre Borges, José Rovira sobre Cortázar, Raquel sobre Piglia, las charlas de esta mañana sobre Piglia, sobre
educadores mexicanos, latinoamericanos, Sebastián ayer sobre Eve Ward, Ignacio Ballester Prado sobre Mistral, enfocaron casos, ¿no? Entonces a mí me interesa que podamos conversar un poco sobre por qué también para trabajar campos se necesita generalmente equipos y resulta muy complicado, muy titánico hacer cosas como las que hicimos con Max y empezamos a hacer con Max, que tienen que ver con enfoques que buscan tanto reconstruir históricamente periodos largos como mirar un campo. Entonces, sin más, arranco con la presentación, sobre la que voy a ir muy rápido en algunos puntos, pero que está atravesada por esas dos cuestiones. Repito, exhumar es transformar, y la segunda, la diferencia, la tensión o la articulación entre qué se ve de un campo, qué se ve de un área de investigación, qué se ve de una zona de enseñanza cuando se mira un caso y qué se ve cuando se mira un campo. Entonces, hago esta aclaración porque fíjense que desde el título yo trabajo con la idea de campos literario, universitario y científico, y me quiero detener un cachitito ahí. ¿Por qué hago esta diferencia? Fíjense que, bueno, ayer pienso en Margot Glantz, ¿no? Es una escritora que también es profesora. En algunos casos, en el sistema científico argentino, también sucede en el francés, también en el español con el CSIC, se trata campos distintos, ¿no? Pero a veces hay profesores que son escritores y que también son investigadores de los organismos de ciencia y técnica. En el caso de Argentina, el CONICET, en el caso de Francia, el CNRS, en el caso de España, con sus particularidades, el CSIC. Y son campos que no necesariamente dialogan amorosamente. Bourdieu comparaba las tensiones de los campos con algo parecido más a un partido de rugby que a una arena tranquila. Bueno, sucede a veces cuando discutimos problemas y a veces los problemas se encarnan en personas. Pareciera que discutimos entre personas y en realidad estamos discutiendo sobre los objetos. Y sería súper rico, digamos, que la grieta o la diferencia no implique una ruptura. No siempre acontece. Entonces, van a ver que la presentación está atravesada por las tensiones y los hábitos, es decir, esas prácticas no del todo conscientes que tienen que ver con nuestros ejercicios, con nuestra vida misma, entre escritores, escritoras, científicos y científicas, y profesores y profesoras. En algunos casos, insisto, esos roles están todos juntos, conviven en una misma persona, y la misma persona tiene que ir tratando o no de ver qué hace con esa confluencia. Digo derivadas metodológicas de una investigación, en realidad son más de una, son varias, algunas individuales y otras grupales, así que voy a recorrer eso esta mañana. Raquel, si podemos pasar a la siguiente, Filmina. La presentación tiene este esquema. Yo voy a tratar de presentar lo más rápidamente que pueda los proyectos de investigación individuales y los grupales de los que se deriva esta presentación. El eje lo voy a poner en las decisiones metodológicas, pero no lo voy a poner en las decisiones metodológicas necesariamente que salen bien. Yo creo que siempre cuando uno habla de los resultados de las investigaciones tiene la tendencia a presentar las investigaciones como a presentar los resultados o a presentar las cuestiones indubitables o las cuestiones que ya están como resueltas. A mí siempre me gusta, tanto en congresos como cuando enseño, tratar de trabajar aquello sobre lo que no salió muy bien, o sobre lo que tengo muchas dudas, o sobre lo que faltó, o sobre las dificultades, o sobre los obstáculos, porque me parece que eso vuelve más realista el trabajo de investigación, bueno, sobre todo en archivos en países como Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos, que tenemos archivos devastados. Bueno, España tiene una historia parecida sobre algunas partes de su historia, pero digo, cuando los archivos que uno busca no están incompletos o, bueno, hay dificultades. Y también me gustaría trabajar sobre algunas potencias que están ligadas a los riesgos. Hay un texto de Derrida en una de las entrevistas que están en puntos en suspensión, donde dice, no hay investigación, no hay experiencia, dice Derrida, no hay experiencia sin riesgo. Bueno, la investigación también tiene bastante de eso. Entonces, en primer lugar, presentar algunas decisiones, más que los resultados y los problemas involucrados con esas decisiones, sintetizar muy poquititos resultados, porque eso se puede leer en los trabajos que están disponibles en línea,
y van a ver que hay una zona de las filminas, le llamo yo, soy muy antigua, que están en rosado y son en realidad como envíos o publicaciones o comentarios sobre los que no me voy a detener. Y por último, comentar algo que, bueno, Sebastián mencionó hoy cuando me presentaba, hablaba de una investigación transnacional. Es una investigación que reúne, bueno, como nos reunió nosotros esta mañana y ayer también, y escuchaba confluencias entre preguntas, tipos de trabajo, entre cosas que está haciendo Sebastián, que hace Max, que hace Raquel, nombres a las investigaciones que más tienen puntos en contacto. Bueno, me parece interesante contar en qué andamos, qué estamos haciendo un grupo de profesores de España, de Latinoamérica y de otros lugares de Europa. Raquel, por favor, si podemos pasar a la siguiente. Bueno, hay el trabajo que ayer mencionó Raquel amorosamente, exageradamente amoroso, arranca con una preocupación más o menos en el año 2006, sobre un espacio muy despreciado en Argentina, Argentina que siempre mira a Francia, que siempre mira a España mucho. Nuestras literaturas españolas siguen ocupando en la enseñanza universitaria un lugar tan importante como las literaturas argentinas, como ex colonia que somos. Y mira mucho Francia en términos de prestigio. Hay un escritor, profesor, que se llamó David Viñas, que irónicamente habla de la fascinación de los argentinos con Europa, sobre todo con Francia, y habla del baño europeo. O sea, el intelectual que necesita darse el baño europeo para autorizar su palabra cuando vuelve a la colonia. Pensamiento tan de colonia, ¿no? Y tan actual y tan vigente. Hay un compañero, con Max compartimos investigaciones con él, se llama Gonzalo Aguilar, que da vuelta el modo de nombrar los cosmopolitismos y le llama cosmopolitismos periféricos a ese tipo de cosmopolitismos. Es decir, el viaje del sur al norte consagratorio, y no a cualquier lugar del norte, a los polos del norte, ubicados en la escena transnacional, en un lugar central, con prestigio altamente acumulado y demás. Por cuestiones que no vamos a discutir ahora, pero bueno, que opera así en el campo, ¿no? Entonces, Gonzalo invierte esa manera de nombrar y habla de, bueno, ese sería un cosmopolitismo periférico. Entonces digo, Argentina, que siempre mira a Francia, no obstante, no miró a Francia si uno piensa en un aspecto puntual, que es el lugar que ocupan las clases en el sistema francés, al menos en las publicaciones de sus autores más conocidos en términos teóricos transnacionales. Pienso en las clases de Derrida, por dar un ejemplo, en las clases de Bourdieu. No miró Francia ahí. Las clases en Argentina ocupaban un lugar menor en las agendas de investigación, y dedicarse a la enseñanza o dedicarse a clases era algo que incluso, si ayer Raquel lo comentó, lo empezó a deslizar, incluso si uno lo atravesaba con la teoría, era visto como con desconfianza. La expresión era, no metes las patas en el barro, todas las veces que uno intentaba reflexionar teóricamente sobre un objeto de enseñanza. Entonces, por 2006 yo empecé a trabajar en algo que era visto con bastante desprecio. Miguel Dalmaroni, en un libro que ahora está colgado en acceso abierto, gratuito, disponible, que se llama La investigación literaria, lo comenta cuando empezamos a investigar estos temas, éramos mirados con desconfianza y con cierto desprecio desde, y fíjense que acá voy a hablar de campo, desde el campo de investigación, que en Argentina la nuclea del CONICET. Se hace investigación desde las universidades, pero el organismo más prestigioso en el país es el CONICET. Se decía, algunos investigadores miraban con cierta desconfianza esto de la enseñanza para pensar cosas de la crítica. Y a lo que también ayer Raquel comentó, cuando pensábamos la enseñanza como parte de la investigación literaria, también había algunas desconfianzas respecto de ¿por qué? ¿Cómo? Esto no tiene más que ver con las ciencias de la educación, o sea, luchas de territorios, sobre las que no me voy a meter, pero no quiero dejar de comentarlas. Porque, digamos, en Argentina sobre este campo se avanzó, pero no es que se avanzó de manera pacífica. Se avanzó, como diría Bourdieu, en todo campo hay lucha, se avanzó con lucha, no cuerpo a cuerpo, lucha intelectual. Lucha que otra vez, pensada en términos de campo, la posición desde la que uno habla, la posición institucional es muy importante. Así como enunciar desde Francia o desde España no es lo mismo que enunciar desde América Latina en términos de visibilidad transnacional, enunciar desde un
¿por qué diría polo periférico? Enunciar desde una provincia, desde una universidad de provincia en Argentina, no es lo mismo que enunciar desde la UBA, hasta hace algún tiempo. Ahora también eso es algo que se modificó. Doy un ejemplo claro. La socióloga que ocupa un espacio central en la UNESCO representando ciencia abierta viene de una universidad del interior de Argentina que es Cuyo, ¿no? De la UBA. Es decir, eso, pero también otra vez lucha y es mujer, ¿no? Se llama Fernanda Beige. Entonces digo, estoy comentando, porque ayer Raquel decía en Argentina, esto no es así, bueno, en Argentina hoy, en Argentina hace unos 20 años era un poquito más complicado. Entonces, esta investigación nace de un trabajo sobre las clases de los críticos que enseñan en la Universidad Argentina. Podemos pasar, Raquel, a la siguiente. El resultado más importante de ese trabajo se publicó en ese librito. Yo soy muy bruta con la compu, así que hice así como pude una captura de pantalla de la tapa. Pero ese librito se llama Políticas de Exhumación, las clases de los críticos en la Universidad Argentina 1984-1986, si querés podemos pasar, es lo último que publiqué en papel, porque generalmente lo hacemos todo en acceso abierto, y se combina con una investigación de la que voy a hablar ahora, pero quiero detenerme un cachitito en el libro anterior. ¿Alguien podría decirme por qué hablar de la UBA? Bueno, porque decidí centrarme en la universidad, las clases de los críticos, David Viñas, además, escritor, en la Universidad Argentina, en un momento de refundación de la Universidad Argentina, donde la agenda del campo nacional se marcó desde la UBA. Es decir, son los únicos 2 años en los que es posible decir cómo se marca la agenda de la Universidad Argentina y se puede mirar claramente solo una universidad, porque es la que en esos años marcó el campo de la Universidad Argentina, el campo de las letras, ¿no? El campo de la enseñanza de la literatura. Después ya deberíamos trabajar en otro arco temporal, más universidades, porque empiezan a tensionarse los espacios. En algún momento, cuando estaba exponiendo esto con mi media lengua en Francia, Giselle Zapiro me escuchó hablar de esto y nos empezó a incluir progresivamente, primero a mí, después a Max, a Nora, bueno, a un equipo transnacional que estaba trabajando, que empezaba a trabajar sobre la circulación transnacional de las ideas. Y acá estoy haciendo un salto del caso al campo. Hasta acá yo venía trabajando más o menos como en la línea de las presentaciones que vinimos escuchando en este congreso. Las clases de Beatriz Arlo en la UBA de 84-86, las clases de David Viñas, profesor, escritor, ensayista, exiliado, una carga, trabajo enorme para hacer, que solo despunté, las clases de David Viñas, las clases de Enrique Pesoni, las clases de Jorge Panesi, los profesores, las clases de Josefina Ludmer, sobre las que había trabajado también, sobre Pesoni, perdón, había trabajado Annie Blue, y Josefina después fue su objeto también de su último libro. Clases que pude conseguir gracias a la generosidad de Anik, ¿no? Sergio Chekfe, que acaba de fallecer, un escritor argentino, joven, un muy buen escritor, me hizo la conexión con Anik, que me dejó ir a su casa para fotografiar las clases. Anik había sido alumno en aquellos cursos. Fíjense ahí la importancia del azar, ¿no? Anik lo estudiaba Chekfe, bueno, Chekfe me hace esa conexión, y yo puedo tener ese material, si no, era imposible que hiciera la investigación. Hasta ahí venimos con lógica de caso. ¿Cuándo salto al campo? Jamás se me hubiese ocurrido sola, eso lo quiero aclarar. Es una investigación que yo no hubiese osado ni hacer ni presentar, ni en Argentina, ni en el CONICET, ni en ningún lado, por la osadía, por la envergadura, por el nivel. Tampoco hubiese podido, no tenía ni los capitales sociales ni culturales para poder hablar todas esas lenguas, reunir a toda esa gente, y, porque bueno, son un montón de países, como pueden ver allí, y muchísimas disciplinas, no todas las que están en las ciencias humanas y sociales. Podríamos discutir muchísimo sobre la representatividad y demás, bueno, pero ya como sea, el proyecto era bastante abarcativo, y tratar de mapear cómo se institucionalizan todos esos campos y cómo se internacionalizan entre 1945 y 2010, que era un recorte bien, bien europeo, es decir, fin de la Segunda Guerra Mundial, y aquel corte del presente, porque el proyecto arrancó en 2011, o sea, hasta ayer. Bueno, ustedes saben todos los desafíos que implican. Historizar hasta ayer es muy difícil, y ni les digo historizar esto en América Latina, donde los archivos
institucionales están absolutamente devastados y además en el caso de Uruguay hay menos universidades, digo por retomar un poco la conversación de ayer con Sebastián, pero en Argentina hubo una explosión de universidades, en un momento superaban las 100, todas con archivos no conservados, podríamos hablar mucho de los archivos que se los llevó el agua, los que se quemaron por accidente, hasta hace 10 años, no estoy hablando de algo que sucedió solo no estoy hablando solo de lo que hicieron las dictaduras con otros archivos, hablo de la falta de conciencia de que ahí hay un archivo importante. Pienso en las clases de Ángel Rama, no llegué a fotografiar, perdón, los programas de Ángel Rama en Rosario, estaba haciendo una investigación de caso, o sea que yo solo miraba viñas, miraba lo que a mí me interesaba, en el medio de unas cajas que se perdían, saltaban arañas, una cosa tremenda, papeles que todo el mundo había olvidado. Yo me llevé lo que me servía en términos de foto, volví a poner las cosas donde estaban, a los 2 años se muda el edificio y eso se quema. Es decir, los administrativos que cambiaban pensaron, este material viejo, ¿quién lo va a querer? Y quemaron, aparte de su historia institucional. Bueno, estoy dando solo un ejemplo de los avatares con los que uno se encuentra cuando quiere reconstruir algunos datos sobre las instituciones en países que no cuidan su archivo como el nuestro. Si querés, podemos pasar, Raquel, a la que viene. Cuando yo hablo de institucionalización, hago referencia básicamente a, acá quiero marcar 2 cosas. Esta investigación se empezó a hacer y los conceptos, los indicadores y las variables se construyeron hacia el final, porque se iba trabajando de modo operativo. Eso me parece muy importante transparentarlo. Y también es importante comentar que tanto el equipo español que Sapiro incorporó cuando los encontró en Harvard, a Max, a Nora Catelli, ahí tuve un fallido, qué deseo haber tenido ahí, a Max, a Nora Catelli, bueno, a todo el equipo español, sucedió que había muchísimo trabajo por hacer y nos llevó mucho más tiempo del pensado, o sea, la mayor parte de los equipos terminaron en 2016 y publicaron esos resultados. Nosotros todavía los estamos terminando. De hecho, de eso les voy a hablar hoy, de los libros de Max sobre España y el mío sobre Argentina, que todavía se están haciendo. O sea, el proyecto empezó exactamente hace 10 años, en 2011. ¿Por qué les estoy contando estas anécdotas? Alguien puede decir, estás muy anecdótica. No estoy anecdótica, estoy mostrando las dificultades de pasar del caso al campo. Cuando uno trabaja un caso acotado, es mucho más fácil, no es más fácil, perdón, es mucho menos arriesgado hipotetizar, sobre todo si recorta algo chiquitito, un tiempo chiquitito. Cuando trabajas campo, se vuelve más complejo porque implica ver muchas cosas, muchas instituciones, muchos espacios. Y fíjense que estoy contando algo que un equipo de gente súper formada en investigación sociológica, antropológica, de distintas líneas, porque yo no soy socióloga, yo vengo de las letras. Bueno, caímos en ese proyecto de Sapiro y los conceptos se terminaron armando hacia el final, cuando se publicaron los resultados, porque se fueron afinando mientras tanto. Entonces, quiero decir que no estaba muy claro cómo hacerlo, qué mirar se fijó hasta cierto punto, ya después les quiero contar sobre las dificultades. Entonces digo, cuando hablamos de institucionalización, hablamos de el desarrollo de las disciplinas en un sistema académico. Y cuando hablamos de desarrollo profesional, y esta diferencia es muy importante, hablamos de un concepto mucho más expandido que puede tener lugar en espacios autónomos, si pensamos la relación autonomía-heteronomía, que están absolutamente fuera de las instituciones. Pensar esa diferencia permite pensar, por ejemplo, la complejidad de cómo se armó el campo en un país atravesado por las dictaduras como Argentina, en y entre dictaduras, en las instituciones o en las formaciones. Porque si miramos, otra vez, vuelvo al caso, estos profesores que lideraron la transformación del campo de las letras apenas restituida la democracia. Voy a hablar de David Viñas, ya que aquí hablamos de escritores profesores. David Viñas, escritor profesor. No había estado en ninguna institución, había estado exiliado en el Escorial, porque era más barato que vivir en Madrid, entonces vivía allí, en el Escorial, en Dinamarca, en México, exiliado donde pudo, donde encontró trabajo, haciendo los trabajos más desopilantes, desde jornalero a periodista, a profesor universitario en la UNAM. Sus últimos años fueron en México. ¿Se considera parte del campo o no? ¿Cómo se recorta un campo? ¿Solo por el perímetro nacional o por el perímetro de diálogo cultural? Entonces ahí hay otra cosa súper interesante para pensar
cuando a alguien se lo considera un agente del campo. Ese agente publicaba en México, publicaba en Dinamarca, publicó en Francia, después podríamos hablar sobre por qué, publicaba en lenguas extranjeras, todos los agentes exiliados, ¿en qué lengua escribían? Y les interesaba discutir con quiénes, con el campo que habían dejado o en el que se estaban insertando. Bueno, todas esas tensiones atraviesan el estudio y bueno, tienen que ver con lo que yo les decía, los desafíos y las preguntas que hacen que la investigación, tanto la de Max como la mía, se hayan demorado tanto para escribirse y estén, la de Max más terminada, ya a punto de salir, y la mía todavía escribiéndose. Raquel, si podemos pasar a la siguiente. Ahí yo les marqué simplemente para que ustedes tengan registros. Los indicadores que Sapiro quería que miráramos, las dimensiones de análisis, y están marcados en diferentes colores. Lo que era inhallable, lo que era parcialmente reconstruible y lo que se pudo reconstruir. No me voy a detener aquí, pero digo, cuando uno mira institucionalización, mira básicamente qué sucedió en la enseñanza, qué sucedió en la investigación, qué pasó en el campo de las publicaciones y qué pasó en el campo de la organización profesional, que fue tan importante en Argentina porque se desarrolló algo que, bueno, míticamente se denominó Universidad de las Catacumbas, Universidad Paralela, es decir, un espacio subterráneo de difusión donde en realidad se trabajaba lo que desde el campo oficial durante las dictaduras no se podía. Raquel, si podemos pasar a la siguiente. ¿Por qué me interesa esta idea de los materiales con los que trabajamos, ¿no? Derrida dice, uno transforma mientras exhuma. Con Max estoy citando allí el libro con los resultados de España, que Max va a sacar este año en acceso abierto por nuestra universidad. Lo van a poder leer durante muy poquitito tiempo. El texto de Marx sigo diciéndole Marx. El texto de Marx se llama Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Española del 66 a la postdictadura. Y Max tiene en su trabajo los mismos desafíos que tuve yo, por eso ya hablaba de las dificultades del trabajo de campo, que es, lo complejo que resulta hacer un trabajo de este tipo solo, y a la vez también lo complejo que resultaría hacer un trabajo coral, por las dimensiones políticas, ideológicas y por las asunciones que uno toma cuando hipotetiza sobre un campo. Es absolutamente controversial. Vuelvo sobre David Viñas porque el eje de este congreso es el crítico profesor. Una de las historias de la literatura absolutamente posicionada, absolutamente literaria, un caso de ventriloquismo literario nunca visto en una historia literaria. David Viñas hace hablar a los autores sobre los que historiza, es decir, historiza cuestiones sobre Borges, sobre Mansilla, y los pone hablando en primera persona en la misma historia. Imagínense nada más alejado de una historia positivista, ¿no? Esa historia la escribió durante 40 años, durante toda su vida, y la reeditó. Es un trabajo que está haciendo ahora la edición crítica de Viñas, las clases de Viñas, es algo que está haciendo en este momento Juan Pablo Canala, un joven profesor que va a publicar este trabajo en Eduvini, una editorial de Argentina. Pero digo, Viñas escribió literatura argentina y realidad política durante toda su vida. En un momento quitó el término realidad, ¿no? Pensando que ya con decir literatura y política alcanzaba porque eran términos que se acercaban absolutamente. Pero digo, trabajó no solo con lo que pudo, sino con lo que eligió trabajar deliberadamente haciendo recortes muy posicionados. Entonces digo, vuelvo, la dificultad del trabajo del campo es que si uno lo hace de modo coral, va a haber probablemente diferentes campos. Otra vez, ¿qué ves cuando me ves? El lugar de la ideología, de la teoría y de las posiciones teórico-políticas van a tener una influencia hasta las cuestiones estéticas. Van a tener una influencia muy importante en aquello que uno elige o no trabajar. Entonces, y también está el tema de la dificultad. Entonces, siempre retomamos con Max, no con Marx, un texto, varios textos de Raúl Antelo, es un profesor argentino que vive en Brasil desde hace muchos años, crea un concepto muy interesante que es el de la archifilología. Es decir, Raúl va a decir, la filología trabaja con el tiempo del fue, la archifilología con el del habrá sido. Y Raúl dice algo
en el epílogo fantástico, estupendo que escribe, que les envío a que lean al texto de Max, dice algo muy interesante que es: nada me es ajeno. Es decir, cuando él investiga lo que encuentre, pero siempre con este modo de afirmar tan incondicional. Y quiero retomar una cita, ustedes saben, bueno, por Raquel, que Piglia publicó sus diarios en 3 tomos, y aparece esa figura, Piglia Renzi, esa inescindible relación ahí autobiográfica. Quiero retomar algo que Raúl Antelo retoma en el epílogo al texto de Max. Y esto sí lo voy a citar. La historia literaria es siempre una condena, dice Piglia Renzi en esos diarios, para quien escribe en el presente. Allí todos los libros están terminados y funcionan como monumentos puestos en orden, como quien camina por una plaza en la noche. Una verdadera historia literaria tendría que estar hecha sobre los libros que no se han terminado, sobre las obras fracasadas, sobre los inéditos. Allí se encontraría el clima más verdadero de una época y de una cultura. Aquí aparece una tensión, que es la única que voy a trabajar porque no me va a dar el tiempo. Yo les prometí que les iba a hablar sobre las tensiones entre los campos literario, científico y universitario. Y el único modo que tengo para hablar de semejante cosa y de semejantes cosas que prometí de las que iba a hablar en 45 minutos es trabajar a partir de un caso. Esto es algo que hacemos mucho en la enseñanza, usar el caso como ejemplo para dar cuenta de una problemática mayor. Y quiero hablar, justamente, por eso elegí la cita de Piglia, porque fue un autor muy convocado estos días, quiero hablar de cómo se piensa una historia literaria, según si la historia literaria la piensa un escritor, escritora, si la piensa un investigador, investigadora, o un profesor y una profesora. ¿Podemos pensar que todas las escritores, las escritoras piensan igual? Las preguntas tienen un sentido pedagógico, porque en realidad el caso que voy a intentar mostrar, los casos, pero sobre todo uno, muestran la tensión. Voy a empezar por una historia literaria reciente, más o menos reciente, también que reescribió en varios momentos, Martín Prieto. Martín Prieto es un profesor que enseña literatura argentina en la Universidad Nacional de Rosario, pero también es un escritor. Escribió despuntó los inicios de una historia de la literatura argentina en 1996, a propósito de un escritor entonces poco conocido, que se difundió a partir de una obra que se publicó en mi universidad, Juan L. Ortiz, pero su texto más polémico se llama Breve Historia de la Literatura Argentina, lo sacó en 2006. Recuerden, Prieto, profesor, escritor. Las críticas más fuertes a esa breve historia de la literatura argentina, que tenía los giros de un escritor, se las hizo otra escritora. Es decir, ¿qué les quiero mostrar con esto? El campo, los campos, incluso en tensión, no son homogéneos. Incluso el campo de los escritores, también entre ellos, ellas, hay tensiones. Las críticas más fuertes se las hizo María Rosa Lojo, que fue investigadora del CONICET, que fue profesora, sobre todo en el posgrado, y que es escritora. Entonces, aparece ahí una discusión muy fuerte, críticas muy fuertes, que uno podría pensar o no como positivistas, bueno, pero parece una discusión sobre cómo se hace una historia de una literatura nacional. Eso es solo para dar un ejemplo de la heterogeneidad de los campos y de los posicionamientos. Hace muy poquitito, Martín volvió a escribir una historia de la literatura argentina a propósito de Saer. Es una historia, otra vez, narrativa, en la que tienen un lugar muy importante las clases. No puedo no hablar de historia literaria y no volver sobre el caso de Viñas, que también despertó en sus diferentes ediciones, en el 64, en el 71, en los años 90, se murió reescribiendo esa historia, diferentes reacciones en todos estos campos, justamente por su deliberado rechazo de la neutralidad. Raquel, avancemos ahora sí a toda velocidad, porque voy a ir cerrando con lo que puedo. Esta es la decisión sobre la que les comenté de Raúl. Nada en principio me resulta ajeno cuando uno investiga, es decir, atender a todo lo que pueda, porque en materiales súper heterogéneos pueden aparecer datos para la investigación. Avancemos. Avancemos aquí porque no voy a llegar. Acá hay algo que sí me quiero detener,
¿qué aporta el estudio morfológico comparado? Porque yo tengo fantasías de que hagamos esta investigación transnacional entre Argentina, España, Brasil. Me encantaría que se sumara Sebastián con Uruguay. No sé, yo sumo gente. En todos los congresos trato de sumar gente. Si hay algún estudiante que está ahí escuchando. Quiero esto sí leerlo, porque acá no me quiero distraer y quiero ir rápido porque ya estoy en el borde del tiempo. Los resultados de Marx, sobre la historia de la teoría en España, sobre sus usos y su circulación, el libro este que va a salir, que ya cité, y sobre la producción crítica española, permiten entender lo sucedido en Argentina. Fíjense por qué, insisto, no me distraje, la pregunta es, ¿qué aporta el estudio morfológico comparado? ¿Qué le aporta el estudio de Marx a alguien que piense la enseñanza, que es el eje de este coloquio en Argentina? Ex colonia española, en nuestro país aún hoy la literatura española ocupa un lugar importante en la formación universitaria de profesores. Estoy seguro que en la escuela secundaria española no se estudia literatura argentina como se estudia en Argentina la española, porque hay una relación de dependencia colonial que fue distinta, incluso una posición defensiva sobre los usos de la lengua. Bueno, podríamos hablar mucho del español peninsular y el español argentino o uruguayo. Digo, ex colonia española, en nuestro país aún hoy la literatura española ocupa un lugar importante en la formación universitaria de profesores y ha ocupado hasta fines del siglo XX un lugar central en la educación secundaria y primaria. Nosotros estudiamos mucho más, bueno, yo en mi caso, cuando fui niña y adolescente, leí mucho más literatura española que argentina. En los pueblos marginales del subcampo, las lecturas de la estilística y de un estructuralismo filtrado por la estilística, que es lo que Marx aborda con detalle en su historia, se expandieron hasta fines del siglo XX. No estoy exagerando, tengo datos. En un mundo previo a Internet, y esto es muy importante resaltarlo, en un país enorme, como Argentina, geográficamente enorme, donde la comunicación entre los centros de las diferentes universidades no se activó hasta bien entrado el siglo XXI, tengo que agregar, en un país enorme con malísimos sistemas de transporte desde la devastación neoliberal de los años 90, porque eso también influye en la falta de comunicación. Repito, en un mundo previo a Internet, en un país cuyo gobierno, a cargo del Estado durante los años 90, implementó una reforma educativa para el nivel medio, asimilando, sin transparentarlo, el modelo español, que ya había sido revisado en España, en un subcampo en el que no se advirtió esto, sino gracias a un libro de una historiadora, Adriana Puigros, que publicado en 1995, alertó a los que lo leímos respecto a estas operaciones, que insisto, no podíamos chequear y podíamos intuir, porque nos llegaban los libros de Lomas, Osoro, Tuzón, Casani, y decíamos, qué casualidad, nosotros hicimos una reforma y ordenamos los contenidos igual que los españoles, ¿qué pasó? No, había habido esta operación editorial, comercial, de viaje de especialistas, bueno, no me voy a detener sobre esto, pero digo, fue Adriana Puigros quien en un libro que se llama Volver a Educar, pateó el tablero, no sin consecuencias, aunque parezca increíble, en plena democracia, por diferentes razones, con Max hablamos de postdictadura para hablar de nuestra democracia, un investigador del CONICET, muy conocido en el campo de la enseñanza, Gustavo Bombini, fue echado del CONICET por usar bibliografía ideológica. Usar bibliografía ideológica era citarla a la historiadora Adriana Puigros. Avancemos. No me quiero distraer. ¿Qué aporta el estudio morfológico comparado? Permite ver influencias, relaciones, diferencias que solo pueden ser analizados si distintos investigadores de distintos países se ponen de acuerdo mínimamente a trabajar sobre cortes temporales que acuerdan a mirar más o menos los mismos datos y a tratar de ver ahí qué relaciones hay. Sobre todo cuando las relaciones, los modos en que se ocupa el campo transnacional son diferentes. No me voy a detener aquí, avanzar Raquel nomás. Simplemente quiero decir que, bueno, fue muy interesante comentarle a los europeos, también en Hungría, los investigadores de Hungría le comentaban a los países más centrales como Francia, cómo era necesario reformular los indicadores, en nuestro caso, para pensarnos, porque los indicadores, así como estaban, no nos servían, sobre todo por el trabajo fuera de las instituciones que tuvo la gente que más movilizó el campo durante y entre las dictaduras. Eso es importante remarcarlo, porque tuvimos varias. Bueno, sobre los resultados no tengo tiempo ni voy a hablar. Eso está, seguí nomás Raquel, está yo en vivo ahí a los materiales en acceso abierto. Avanzá nomás Raquel porque voy a ir avanzando más y yo voy a ir retomando de todo lo que estás pasando
la parte final. Lo que contaba ahí eran las decisiones que tomamos para trabajar internacionalización. Mientras Raquel va pasando las filminas, yo simplemente, bueno, les dejo este material para que ustedes lo vean, lo lean. Ahí te tenés un cachito. Les dejo este material para que lo lean, para que lo vean. Si a alguien le interesó el tema, puede ir deteniendo el video y mirando las filminas, donde lo que hago es simplemente, es lo único que quiero enfatizar antes de darle la palabra a Max, retomar que uno de los modos que encontramos para resolver los huecos, las lagunas que teníamos en la investigación, que no los podíamos resolver con ningún archivo, es trabajar con testimonios orales, testimonios que trabajamos en términos de cuento. Es decir, cuando nosotros entrevistamos a alguien, tenemos claro que no estamos teniendo un acceso a la verdad, al referente, al dato. Tenemos acceso a un cuento, a un relato que alguien te cuenta sobre una cosa, pero que tal vez es la única fuente que tenés para reconstruir algo que sucedió. Entonces, usamos mucho la entrevista, la consulta, que puede ser por mail, tiene muchas variables, y el cuento. Bueno, estos resultados que Max terminó hace muy poquitito, se van a publicar en ese libro que estoy marcando ahí, Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Españolas, de 1966 a la postdictadura. Ahí hay algo que queremos, bueno, no quiero hablar por Max, pero hay un término que es postdictadura, que a mí me interesa mucho resaltar, porque no suele verse que los modos de imposición de las lógicas estatales variaron con los años y que América Latina pasó de tener proyectos económicos que primero se viabilizaron vía dictaduras y que luego se viabilizaron de otras formas, de otras maneras, y que dejan sus secuelas en órdenes democráticos, entre comillas, en los que quedan demasiados restos del proyecto que se había pergeniado y diseñado con la dictadura. Ya no se necesitan dictaduras para imponer algunas lógicas. A mí me sirve mucho el concepto de dominación simbólica de Bourdieu. Las lógicas de dominación son otras. Entre otras, dominar a un pueblo desde la deseducación, no educándolo, no permitiéndole generar herramientas críticas para revisar su pasado. Bueno, hay una vía ahí de imposición muy fuerte que cabría revisar. Entonces, el término postdictadura, que así dicho, como lo dije acá, puede parecer banal, es el que en términos individuales, si esta investigación llevó 11 años, más los anteriores, creo que me llevó 4 construirlo, porque no quise banalizar, pero tampoco simplificar las condiciones de trabajo, de investigación y de enseñanza en un país hackeado por los proyectos neoliberales como el país en el que vivo. Ahí hay un envío a un libro que también va a estar en acceso abierto, que se va a publicar dentro de muy poquitito, en el que también con Max trabajamos algunos conceptos, simplemente decirles que los resultados de internacionalización intentan explicar, a partir de un concepto de Derrida que es espigón, por qué los latinoamericanos, e incluso los españoles, no ocupamos un lugar central al momento de pensar la producción teórica. ¿Por qué creemos siempre que la teoría se articula en francés y en inglés? Con un poco de viento a favor en alemán y con un poquitito más de suerte en Italia y también en Rusia. ¿Por qué? ¿Qué relación hay ahí entre prestigio de una lengua, prestigio editorial, prestigio institucional, lugar en el campo transnacional y pensamiento? No se piensa en América Latina, no se piensa en Brasil, no se piensa en España, no se piensa en Italia. Bueno, ahí hay una explicación que no es ni voluntarista, ni ingenua, ni determinista. Es sociológica. Raquel, si querés ir avanzando un chiquitín, contarles simplemente que cuando creíamos estar terminando la investigación fue Nora Catelli, cuando leyó los borradores de nuestros libros, la que nos impulsó a que llevemos adelante un comparatismo latinoamericanista y transnacional. Y que bueno, en eso estamos, en ese proyecto que hoy Sebastián mencionó. Si querés ir hasta el final, Raquel, simplemente, sí, sácala nomás, que aquí ya comentó algo y ya le dejo la palabra a Max. Simplemente contarles que en Vera Cartonera, que es una editorial
en acceso abierto, bueno, daría para otra cosa, pero digo, es en ese lugar, en esa editorial que es en acceso abierto, ustedes la pueden ver en la página, hay un libro de poemas que a mí me gusta mucho. Me gusta por la posición desde la que está escrito. Es una joven egresada de nuestra universidad que sacó su primer libro de poemas y tiene este título: La belleza de las cosas que salen mal. Quizá nomás, Raquel, la presentación. A mí me gustaría cerrar la presentación con esa insistencia. Aprender a pensar a partir de las cosas que salen mal. Eso que sale mal puede ser un proyecto docente, un proyecto educativo, puede ser un proyecto político. Me parecía importante cerrar esta reflexión con un bucle, ¿no? Volver al comienzo. Si exhumar es transformar, bueno, ¿qué se ve cuando se exhuman cosas que se habían olvidado, se habían dejado de lado? ¿Qué se visibiliza? ¿Y qué se les enseña a los alumnos, las alumnas, les alumnes cuando una operación de este tipo se pone en movimiento? Algo que no sucede sin riesgo para quien la emprende. Por eso siempre digo, jóvenes como los que me acompañan en este panel, los tres, tengan eso presente. Y la segunda cuestión es qué se ve cuando se ve desde un caso, desde un campo. Nora Catelli nos dijo a Max y a mí algo que es muy verdad. Van a trabajar sobre los vivos. Trabajar sobre algo que está tan cerca y a la vez tan lejos tiene desafíos muy grandes. Bueno, lo que se ve, como intenté mostrar en esta presentación, es bastante distinto. No podría haber interrogado las consecuencias de la violencia estatal si no hubiese mirado el campo. Y las consecuencias se traducen en bajos sueldos, en dejerarquización de la práctica y en otro montón de cuestiones que también forman parte de las reflexiones de nuestro trabajo. David Viñas, escritor, profesor, también jornalero, también periodista, viviendo como podía en el exilio, habla de marcas de Estado también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Analía, por presentarnos esta investigación que ya de por sí parece bastante monumental sobre las tensiones y los itinerarios de estas disciplinas en las instituciones, ¿no? Y bueno, y ya como proyecto ya sí es una cosa parece imponente e inabarcable, ¿no? Y bueno, de paso recojo por supuesto la invitación con mucho entusiasmo. Bueno, a continuación tendremos a Max Hidalgo Nacher, que es profesor en la Universidad de Barcelona, profesor en la sección de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Es licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Cursó el máster Literatura, Arte y Pensamiento Contemporáneo en la Universidad de París 7, donde presentó, dirigido por Julia Kristeva, un trabajo acerca de la cuestión del lenguaje en la obra de Samuel Beckett. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Rosario, allí en Argentina, en Harvard, la Universidad de San Pablo, en la que también dio clases de posgrado sobre José Bergamín como profesor visitante. Bueno, adelante, Max, un gusto, cuando quieras. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Quería agradecer, antes de seguir también, la invitación a participar de este coloquio a Raquel Fernández, a Mónica Ruiz, a José Rovira y al resto de los organizadores. Y es para mí, en fin, una alegría muy grande y un gran placer poder compartir este tiempo y este espacio aquí con vosotros y con vosotras, y en compañía también de Analía Gerbaudo, que yo diría, y no lo hago, Analía, para cargarte de ningún peso, pero yo diría que Analía es la principal responsable de que yo esté ahora mismo aquí
porque es ella la que me ha impulsado desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Desde que nos conocemos, con este entusiasmo que le caracteriza y que ha mostrado aquí también, justamente a que continuara emprendiendo estas investigaciones que vienen en gran medida de cosas, digamos, que ella había emprendido, ¿no? En la otra orilla, podríamos decir. Em, entonces, bueno, yo antes de empezar, enseguida pondré una presentación en la que hay simplemente unas citas, pero me gustaría señalar dos cosas, ¿no? La primera es, como ya le comenté a Raquel, digamos, ya hablamos cuando me propuso participar, es el hecho de que mi intervención no tiene tanto que ver con América Latina como con España, aunque por supuesto hay relaciones, como comentaba Analía anteriormente, y algunos aspectos de mi presentación tendrán que ver también con esas relaciones. Y por el otro lado, quería decir también que mi foco principal de estudio respecto a estas cuestiones no ha sido tanto la docencia como lo que podríamos llamar los procesos de institucionalización de los discursos críticos en España. Ahora bien, está claro que esa institucionalización está vinculada también a la docencia. Bueno, en ese sentido espero que lo que voy a presentar aquí, que tiene mucho que ver con el libro al que se refería Analía, pueda friccionar o pueda dialogar con otras aportaciones que ha habido y con lo que es el marco general de este coloquio, ¿no? que nos reúne. Voy a compartir la pantalla y continúo. Aquí imagino que se ve la pantalla completa. Me gustaría empezar hablando, digamos, de algunas cuestiones ligadas al trabajo de Analía, que espero que se entiendan por qué lo hago y cómo conecta con lo que va a venir a continuación. Porque Analía ha trabajado y continúa trabajando sobre justamente esa articulación entre el sistema educativo y la literatura, que están ligados ambos está ligada esa cuestión, yo diría, a una promesa, Analía diría, a una fantasía de transformación. Me gustaría empezar por aquí, con una cita de Políticas de la Exhumación, en la cual ella se refiere al pasaje que le llevó a atravesar la universidad, en lo que es en realidad un gesto de agradecimiento por parte de Analía con relación a la educación pública argentina. Leo la cita. Para quienes venimos de casas sin libros, de pueblos entonces sin bibliotecas y sin otro diario circulante que el de mayor tirada de la provincia, para quienes somos la primera generación de universitarios en la familia, estos pasajes por la educación pública, son deslumbrantes. Imagino que es el recuerdo de algunos de esos pasajes el que le empuja a día de hoy a investigar lo que investiga y a sostener unas políticas de la lectura como las que mostraba cuando se refería hace un momento a un proyecto como es el de Vera Cartonera. Escribe Analía poco después, refiriéndose ya específicamente a la enseñanza de la literatura, lo siguiente. Las prácticas que apenas restaurada la democracia en los años 80 se situaron a la vanguardia teórica y crítica en la Universidad de Buenos Aires, se retoman, se discuten y cabe también subrayarlo, dan lugar a nuevas tradiciones en la Universidad Nacional del Litoral, recién finalizada la primera década del siglo XXI. Transformaciones de la práctica, transformaciones discursivas y diferentes temporalidades en el mismo espacio nacional. Yo cuando pienso en estas cuestiones, ¿no?, en estas temporalidades en relación a España, no puedo menos que recordar el prólogo italiano, que es un prólogo de 1968 de Roland Barthes, a su libro Crítica y Verdad. Ese prólogo se tradujo y se publicó en el año 69 en Cataluña, en la versión catalana de Crítica y Verdad, y en él Barthes decía lo siguiente. La universidad, esta palabra en Francia se declina en singular. La universidad francesa, a pesar de las localizaciones regionales, es
o era hasta estos últimos tiempos, una institución unitaria, definida por un cuerpo y por un espíritu, conjunción que denominamos precisamente un espíritu de cuerpo. Aquí se me ha colado la cita, estoy viendo, pero en fin, este espíritu de cuerpo justamente, explicaba Bars, pasaba por la obligación del uso de un cierto lenguaje. Bars ahí decía, de hecho, se trataba de una censura generalizada, ¿no? Se trataba de defenderse de los nuevos lenguajes críticos y defenderse también de la crítica de los escritores. Decía Barsay, lenguajes nuevos que corren periódicamente el riesgo de alterar el sistema de los cursos, de los ejercicios y de los exámenes. Lo que me quería empezar, digamos, preguntando aquí es qué habría pasado en España con esa crisis, ¿no? Esa crisis que constataba Barthes, que Barthes de alguna manera impulsaba en el año 66 con Crítica y Verdad y en los años siguientes, qué es lo que habría pasado en España. Primero, si se dio esa crisis de los estudios literarios y en ese caso, si se dio, qué es lo que vino después. Quizá después lo que vino fue algo parecido a una restauración. Insisto, si es que llegó a darse. Hablando de esta restauración, eso es justamente lo que pasó en Francia y si vamos a nuestros días, en fin, a enero de este mismo año se celebró un congreso en la Sorbonne, en la Sorbona, en la que participó el ministro de Cultura francés, Jean-Michel Blanquer, y decía esto en el acto de presentación de un coloquio llamado después de la deconstrucción, reconstruir las ciencias y la cultura. Y decía lo siguiente. Después de la deconstrucción, disculpad, de un cierto modo, somos nosotros los franceses, los que hemos inoculado el virus con eso que a veces se llama la French Theory. Ahora nosotros debemos, después de haber suministrado el virus, suministrar la vacuna. Este planteamiento del ministro de Cultura francés apuesta justamente por un movimiento restaurador. Podríamos preguntarnos si no es simplemente restaurador, si tal vez es reaccionario también. Y lo que hace es formular un discurso que de hecho acompañó desde el primer momento esa crisis de los estudios literarios, esa crisis en la propia concepción de la literatura que irrumpió de manera fuerte en la segunda mitad de los años 60 en Francia. A partir de estas cosas me vienen a la memoria, en fin, todo esto me hace pensar en las clases de literatura que yo, siendo adolescente, recibí entre el año 1996 y el año 2000 en el Instituto de Castellón al que yo iba, era el Instituto Público Sos Bainat, y me hace pensar también en los libros de texto que manejábamos, que eran libros de Anaya, editados por Fernando Lázaro Carreter y por Vicente Tusson. Estos días he sacado de la biblioteca uno de estos libros, de segundo de bachillerato, que bueno, creo que aquí se puede ver. Este es el ejemplar, digamos, que teníamos en clase, en el curso de segundo. Esos libros los leíamos y comentábamos en unas aulas presididas por un retrato del rey Juan Carlos I y de la reina Sofía. Y eran libros cuyo esquema general funcionaba a partir de una parte destinada a datos biográficos y pequeñas reconstrucciones histórico-contextuales y otra parte consistente justamente en el comentario de texto, el cual se hacía a través de la conexión de la obra con el autor y del estudio interno de la propia obra y de sus metáforas, de sus metonimias y de otras figuras retóricas, en lo que consistía una componenda local de los dos métodos en realidad que habían sido hegemónicos en la crítica académica española desde el comienzo del franquismo. Me refiero, claro está, por un lado, al historicismo positivista, ¿no?, que permitía conectar la obra con la vida y con el contexto, y por el otro lado, la estilística. Una estilística que cabe calificar, y es un poco de lo que voy a hablar a continuación, de católica.
una estilística católica que tuvo como máximo representante a Dámaso Alonso, formado en el Centro de Estudios Históricos, catedrático de la Universidad de Valencia y desde 1939 de la Universidad Central de Madrid, actualmente la Complutense. Dámaso Alonso llegó a ser posteriormente presidente de la Real Academia Española entre el año 68 y el año 82. El título de esta intervención lo he tomado justamente de un fragmento, un texto de Miguel Casado, en el cual decía lo siguiente refiriéndose a Dámaso Alonso. Él, que en su juventud había traducido a Joyce, había traducido el retrato del artista adolescente, apareció después como cerebro de una oscura nacionalización humanista de la poesía española que la abocó a un estéril tradicionalismo. Bueno, me gustaría hablar justamente de esa transformación que se dio después de la Guerra Civil, justamente en la obra de Dámaso Alonso, y cómo esa estilística católica de Dámaso Alonso ha tenido repercusiones en la crítica, pero también en la enseñanza universitaria y en la enseñanza secundaria durante muchísimo tiempo, y yo diría que todavía sigue teniéndolas. En este sentido, Analía, ¿no?, hablaba hace un momento de los casos, ¿no? Hablaba del caso y hablaba del campo. Yo voy a hablar de una tercera cuestión que en realidad está implicada en la noción de campo y tal vez en la noción de caso también, que es el problema del discurso, ¿no? Es decir, cuáles son los discursos críticos imperantes y cuáles son los discursos críticos hegemónicos, tanto en el campo crítico español como, podríamos decir, en el campo universitario, académico y de la docencia. Vale la pena, pues, pienso, volver sobre el recorrido de Dámaso Alonso para entender un poco mejor cuál fue la educación literaria que recibimos la mayoría de nosotros en las escuelas de este país y que sigue estando vigente, y esto lo digo después de hablar, es un ejercicio que intento hacer todos los años, después de hablar con los alumnos de estudios literarios de la Universidad de Barcelona, preguntándoles un poco cómo es la enseñanza literaria que reciben, ¿no? Y yo diría que en gran parte, digamos, esta lógica de vida y obra, ¿no?, contexto por un lado, historicismo positivista, y por el otro lado lectura estilística y comentario de texto, que es en lo que desembocaremos, siguen siendo, en fin, mayoritarias en las escuelas, en los institutos de nuestro país. Esto se aprecia también, ¿no?, en el hecho de que Lázaro Carreter, el autor de los volúmenes de Anaya a los que me refería anteriormente, fue uno de los discípulos más destacados y uno de los principales introductores de Jacobson en el país, y fue, es lo que quería decir, discípulo justamente de Dámaso Alonso. Lázaro Carreter fue promotor también de la constitución de una nueva área de saber en las universidades españolas a partir del año 84, que es el área de teoría de la literatura, y entró también en la Real Academia Española, fue director entre el año 92 y el año 98. Estas nuevas cátedras de teoría de la literatura surgieron, de hecho, a partir de la escisión de las antiguas cátedras de gramática general y de crítica literaria. En el año 83 hubo una reforma universitaria y entonces los catedráticos de gramática general y crítica literaria tuvieron que escoger entre una de estas dos áreas, que cambió de nombre, de hecho. La gramática se convirtió en lingüística general y la crítica literaria se convirtió en teoría de la literatura. Esto es importante porque esto explica que muchos de esos nuevos profesores venían, ¿no?, es decir, se habían formado con profesores que eran profesores de lingüística general, lo que explica, entre otras cosas, lo que va a ser el entronque eminentemente lingüístico de la primera teoría literaria, ¿no?, en los años 80 y en los años 90 en España. Entronque lingüístico que muchas veces va a ser un entronque ligado también justamente a la estilística.
Nora Catelli, a la que se refería hace un rato Analía, ¿no? Profesora y crítica argentina establecida en Barcelona justamente desde 1976, ha reflexionado sobre estos temas con la mirada, yo diría, privilegiada de alguien que forma parte, ¿no? O está en un espacio nacional que no es el suyo, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, tiene acceso, digamos, a un cierto extrañamiento o una cierta distancia respecto al mismo. Escribía Nora Catelli al respecto. España es el único país europeo donde la teoría de la literatura y literatura comparada, teoría de la literatura en el año 2001 se convirtió en área de teoría de la literatura y literatura comparada, es el único país europeo donde esta área es un área de conocimiento específica, lo cual se debe precisamente, dice Nora Catelli, al rechazo de la teoría. Al no poder suprimirla, la Universidad Española la encapsuló. Esta frase, ¿no? Digamos, taxativa, ¿no? Que supone una crítica, digamos, o en fin, un diagnóstico del estado de la teoría en España, se puede acompañar de otra afirmación, según la cual podríamos decir que en España, de hecho, la teoría se nombra más que se usa, ¿no? A veces aparece el nombre de la teoría, aparecen términos como el de campo literario, ¿no? Campo intelectual, a los que se refería Analía, pero muchas veces ese nombrar los conceptos no va acompañado de un uso efectivo de los mismos. Se dice campo por no decir contexto, ¿no? Y simplemente se siguen reproduciendo las mismas lógicas, los mismos procedimientos. En fin, si estudiamos históricamente estas cuestiones, pienso que podemos ver que la filología hispánica ha tendido a rechazar en líneas generales la teoría, algo que se puede ver, por ejemplo, yendo al prefacio, yendo al prólogo de la última historia de la literatura española que se ha publicado, que es en fin, la última que salió, que tengo aquí atrás, igual se ve en la pantalla, que coordinó José Carlos Mainer. Ahí, digamos, si nos detuviéramos a estudiar ese texto, veríamos algunas de estas lógicas. El rechazo de los excesos de la teoría y una cierta tendencia a nombrar la teoría para neutralizarla, ¿no? Para dejarla, por decirlo así, en un segundo plano. Esto es lo que concierne al hispanismo. Si vamos al propio campo de la teoría literaria, de la teoría de la literatura, lo que veríamos es que muchas veces se ha constituido a través de una cierta continuidad con lo que llamaremos aquí la estilística católica de Damaso Alonso, y de hecho muchas veces cuando se ha introducido en ella nuevas tendencias como las del estructuralismo, se han introducido, por decirlo así, negándoles la mayor, es decir, interpretando el estructuralismo a partir de conceptos y a partir de categorías estilísticas, ¿no? Por eso podríamos hablar en España, aunque sea una paradoja, de una suerte de estructuralismo humanista, en el cual no hay ningún problema. Los autores que trabajan desde esa perspectiva no tienen problemas en hablar de la comunicación y de la expresión, ¿no? En el discurso de la estilística, comunicación y expresión son problemas centrales, pero en el estructuralismo la comunicación y la expresión no son propiamente problemas por los cuales se interese directamente el estructuralismo. En este sentido, si la teoría puede ser considerada el otro, o si se prefiere uno de los otros de la filología hispánica, cabría decir también que la deconstrucción, el textualismo o lo que se ha llamado el postestructuralismo serían el otro de la teoría literaria tal cual como se ha institucionalizado en España, ¿no? La filología hispánica rechaza la teoría y la teoría rechaza los excesos de la deconstrucción. Esta exclusión o rebajamiento, si se prefiere, iría acompañado en realidad del rebajamiento de gran parte de lo que viene después de ese estructuralismo, postestructuralismo, o lo acompaña. Feminismos, poscolonialismos y tantas cosas más. Por eso pienso, Analía decía, ¿no? Recordaba, exhumar es transformar, citando a Derrida, y pienso que vale la pena exhumar, que vale la pena volver sobre los estratos discursivos, sobre algunos de los estratos discursivos
que hemos heredado para señalar justamente esas líneas de tensión y para repensar aquella oscura nacionalización de la literatura que todavía sigue moldeando oblicuamente la visión de la literatura que se transmite muchas veces en nuestras aulas de secundaria. Si volvemos a Dámaso Alonso, y en este caso, pues también de lo que tendríamos sería un caso que se convierte en estructurador por su lugar en el campo, justamente del campo crítico y el campo académico, lo primero que tendríamos que ver es que la obra de Dámaso Alonso no podemos pensarla como una unidad ni podemos pensarla como una continuidad. Podríamos establecer como mínimo tres momentos diferenciados en su obra. Tendríamos el primer momento, antes de la Guerra Civil, en el cual Dámaso Alonso participa de las vanguardias, lleva a cabo un análisis formalista, formal y yo diría que casi materialista, de la poesía de Góngora. Tenemos un segundo, Dámaso Alonso, después de 1939, que rompe con esas perspectivas más técnicas, más científicas, más formalistas, más cercanas a la vanguardia, y que introduce una perspectiva católica. Y tendríamos quizá un tercer Dámaso Alonso que a través de Gredos contribuye a lo que sería la renovación de la teoría literaria, la renovación de la crítica literaria, sobre todo a partir de los años, en fin, 50, 60, ¿no? A partir de los años 60, desde Gredos, y sería, no él mismo, pero digamos alguien como Lázaro Carreter, uno de los introductores del estructuralismo en España. Comento esto porque el Dámaso Alonso, que va a tener efectos de largo aliento en el campo crítico español, no va a ser el primero, sino que va a ser el segundo. Es decir, el Dámaso Alonso convertido críticamente, oficialmente, en este sentido, al catolicismo. Y señalo, digamos, un aspecto en relación a esto, ¿no? Saliendo de España. Pienso en Severo Sarduy, por ejemplo. Severo Sarduy tiene dos textos fundamentales sobre el barroco y el neobarroco, uno del año 72, el otro del año 74, y en esos textos él cita justamente a Dámaso Alonso, pero cita al Dámaso Alonso que estudiaba Góngora, es decir, al Dámaso Alonso anterior a la Guerra Civil, y en el resto de la obra de Severo Sarduy no vuelve a aparecer, es decir, no aparece el Dámaso Alonso posterior a la Guerra Civil, porque realmente los conceptos, los problemas que trabaja ya no casan con esas poéticas contemporáneas que alguien como Sarduy está explorando en los libros. Bueno, ¿qué es lo que ocurre a partir de la Guerra Civil y qué es lo que ocurre especialmente a partir del año 42? Dámaso Alonso publica en ese año un libro llamado La poesía de San Juan de la Cruz, un libro publicado por el CSIC, que como sabemos es una institución pública o estatal vinculada en su surgimiento al Opus Dei y creada para sustituir a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que había sido suprimida. En este contexto se constata un giro. Tuablesa, Pérez, Las Heras, por ejemplo, refiriéndose a Dámaso Alonso, hablan de su catolicismo declarado y de su nacionalismo religioso, una perspectiva católica y nacionalista. Bueno, a partir de este momento tenemos la problemática de la expresión, de lo humano y, por supuesto, también la problemática de lo divino y del misterio. De hecho, aquí podíamos empezar a señalar el giro que se da del primer Dámaso Alonso al segundo, pensando justamente en la ambigüedad del problema de la expresión, ¿no? Porque el primer Dámaso Alonso se preguntaba, por decirlo así, por cuáles eran los medios de expresión, ¿no?, que se utilizaban en el poema, es decir, por los recursos expresivos, pero a partir de este momento se va a interesar por lo expresado.
y al interesarse por lo expresado va a tender a preguntarse y a preocuparse por algo que sería del orden de lo inefable, ¿no? Algo que tiene que ver con la comunión y con el misterio y la inefabilidad. Vicens Tusset afirma, en relación a estas cuestiones, que la guerra civil y la larga dictadura que la siguió imposibilitaron la continuidad de un proyecto crítico marcado por la ruptura del franquismo, la cual supone el eclipse, digamos, de una perspectiva materialista, formalista, y no su consolidación. Continúa Vicens Tusset. El cambio de actitud de Dámaso Alonso respecto a Saussure, la campaña que alienta y protagoniza para minimizar la significación del pensamiento del ginebrino, funcionan como una suerte de prueba por contraste. De hecho, en fin, puede reconocerse a partir de este momento que esta crítica que Dámaso Alonso hace de Saussure va acompañada de una reivindicación, como decía hace un momento, de categorías ligadas al misterio, ¿no? Intuición y misterio. Podemos leer, por ejemplo, una cita del libro Poesía Española del año 50. El método que hemos empleado para estudiar a Garcilaso ha sido el que podemos considerar como el más general estilístico, y le hemos aplicado en el vértice mismo donde se concentra el misterio de la forma poética, el punto de unión del significante y el significado. El día en que ese contacto surgió, la obra fue. Cada vez que se produce ese mágico engranaje, se revive, se vivifica el momento auroral de la creación poética. Sí, en cada lector se opera el milagro en dirección inversa a la creación. Ese es el punto central a donde debe converger principalmente toda investigación literaria. Esa es la cámara secreta de la producción de la obra de arte, la célula fotoeléctrica de la estupenda metamorfosis. Y continúa en otro fragmento, pero ¿por qué, Dios mío? Y aquí podemos ver su anticientifismo, ¿eh? ¿No? La ciencia no le interesa. Pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué la voz de Garcilaso, siempre tan cálida, tan lánguida, tan apasionada? ¿Por qué en este momento adquiere este hervor de lágrimas en el fondo? ¿Por qué 400 años más tarde aún nos deja pensativos con ansias de asomarnos a alguna infinitud, a unos bellos ojos de mujer, al cielo estrellado, al mar inmenso, a Dios? Tiremos nuestra inútil estilística, tiremos toda la pedantería filológica. Estamos exactamente en la orilla del misterio. El misterio se llama amor y se llama poesía. Lo que tendríamos aquí sería, en la obra, digamos, de Dámaso Alonso, una cierta oscilación, podríamos decir, entre un primer acercamiento pretendidamente científico y un segundo acercamiento cercano al misticismo, y cercano, bueno, en fin, no cercano, sino participando de una tradición católica claramente insertada institucionalmente en el franquismo, ¿no? Que tiene que ver con el nacionalcatolicismo, justamente. El prólogo del libro sobre San Juan de la Cruz, que tenemos aquí, es ya elocuente, ¿no? En él se cita a Menéndez Pelayo, y Menéndez Pelayo se refiere al poeta y refiere el terror religioso que le infundía el contacto con las canciones espirituales del poeta. Por esas canciones espirituales se decía, ha pasado el Espíritu de Dios hermoseándolo y santificándolo todo. De esta manera, hablar de un poeta que era un santo, hablar con la admiración respetuosa con que juzgamos una oda de Píndaro o de Horacio, era para Menéndez Pelayo irreverencia y profanación. Seguía Dámaso Alonso. Es el mismo espanto que yo, con mucho más motivo, había sentido siempre. Creía que ante la poesía de San Juan de la Cruz lo mejor era admirar y callar. Y esto es lo que quise hacer primero en estas fiestas conmemorativas del 42. Fui requerido varias veces para hablar y me negué siempre, mas llegó un ruego que podía ser mandato
y no tuve otro remedio que obedecer. De unas lecciones universitarias en Valladolid y en Madrid ha nacido este librito. Aquí se está construyendo también, o en fin, se está planteando directamente lo que será la nueva relación de la universidad, la academia, el poder y la crítica literaria, ¿no? Es decir, la crítica literaria tiene que estar al servicio de ese poder político, la relación es la relación de servidumbre. Continúa el texto. La poesía es de todas las actividades de los hombres la que más lleva en sí la huella de un origen divino. Y a la poesía recurre San Juan de la Cruz, y poesía han sido siempre la mística de todos los tiempos, los intentos descriptivos de los estados de unión. Mas hay, la poesía, aún la más alta, no puede dar tampoco sino sombra de una luz, recuerdo de un recuerdo. Sensaciones, sombras, accidentes, eso es todo. Y allí queda en el fondo la esencia última, intacta, intangible. Y al final del libro se lee lo siguiente. Es la misma idea que venía después, que hemos visto antes con Garcilaso, en el libro del 50. Desde esta ladera del Otero, casi aún en el fondo del valle, hemos querido escudriñar la cima de la poesía de San Juan de la Cruz. Hemos utilizado los recursos de la historia y la crítica literarias, bien pobres instrumentos. Presentando de este modo una epistemología literaria acorde con la antropología católica del franquismo, Dámaso Alonso adopta una actitud de servicio y al mismo tiempo desconfía del entendimiento y de la razón. Al final del camino llegamos a las puertas del misterio. Yo hablaba del lado humano desde esta ladera y después del análisis, al final del camino, nos encontramos con el muro ingente, con la puerta cerrada que sella el prodigio intangible de lo poético, infinitamente más cerrada aquí e impenetrable, pues no son sino operaciones divinas lo que se encierra detrás. A partir de este momento, en la escritura de Dámaso Alonso, empiezan a aparecer las expresiones de palabras como misterio, temblor, vibraciones del alma, estremecimiento, secreto, ¿no? Y añade Dámaso Alonso, nadie nos revelará nunca el misterio de la poesía. Es decir, estamos ante una vía directamente idealista. Comentaba a propósito de estas cuestiones Sultana Guanón en el año 88 en su tesis doctoral lo siguiente. La estilística de Dámaso Alonso, tal como aparece formulada en algunos trabajos posteriores a la guerra y mucho más en los posteriores a partir de la poesía de San Juan de la Cruz, era la única especie de crítica científica, y aquí el científico le podemos poner todas las comillas que queramos, o universitaria, que la primera cultura franquista pudo consentir y asimilar como propia. De hecho, las dos primeras décadas del franquismo, según la propia Sultana Guanón, estarían dominadas en gran medida por esta perspectiva. Está en juego el arte en realidad como expresión del alma y el entendimiento del alma a partir de su vertiente sentimental, afectiva, ¿no? En conexión finalmente con un origen, por decirlo así, divino. Bueno, en fin, avanzo un poco por no extenderme demasiado, pero se ve la importancia y la articulación de estos planteamientos discursivos en un contexto político, institucional, en el que en España había una dictadura, ¿no? La dictadura de Francisco Franco, que era, como se decía, caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces tenemos un discurso nacional católico que casa perfectamente con ese espacio político. La crítica a la ciencia que trasluce Dámaso Alonso en su escritura formaría parte también de esta concepción mística del conocimiento. Dice Tuablesa al respecto que se trata de una teoría lo divino, una búsqueda de la unión mística de lo físico y lo espiritual, una teoría de la presencia y subrayo, ¿no?, esta cuestión de la presencia porque en las lecturas posteriores que se hará justamente de la crítica, bueno, la deconstrucción de la metafísica de la presencia por parte de Derrida,
aparece en muchos autores esta insistencia en la presencia. Estar delante de un texto es estar delante de una presencia, ya sea de un autor, de un alma, de una expresión, de un significado, de una comunicación, pero lo fundamental es la presencia. Tendríamos, dice Tuablesa, una teoría de la presencia que no puede vislumbrarse desde el espacio de la lectura sin más, sino por la senda de la creencia, de la intuición. Yo me pregunto en este sentido, y estoy pensando en la entrada del estructuralismo en España. El estructuralismo lo planteaba Foucault, ¿no? En el año 66, en Las palabras y las cosas, tenía que ver, entre otras cosas, con la muerte del hombre, la muerte del hombre con mayúsculas. Pero claro, en un país en el que todavía no se había registrado ni siquiera la muerte de Dios, ¿cómo iba a ser pensable una cosa así, justamente como la muerte del hombre? En fin, esta estilística católica quedaba, ¿no?, por lo tanto, subordinada a algo superior, a algo inexplicable, y podría ser sorprendente en este sentido que cuando vemos algunos de, en fin, los introductores o algunos de los profesores que institucionalizaron la teoría literaria en España y que estaban introduciendo las nuevas teorías, el estructuralismo y demás, se refieran a Dámaso Alonso justamente desde la admiración y la nostalgia. Aquí hay un bucle extraño que de hecho se podría explicar. Hay un estudio sobre las posibilidades y los límites del análisis estructural escrito por Vidal Beneito, en el que muestra cómo la centralidad de la estilística en los años 50 y en los años 60 fue la que le sirvió, justamente la que hizo de la estilística, un discurso mediador para la entrada de nuevos discursos críticos, ¿no? Y aquí es, digamos, donde surge el problema que de algún modo llega hasta nuestros días. Esto es así, ¿no?, porque la estilística, y esto lo ha planteado Vicens Tusset, por ejemplo, la estilística habría cumplido una función de obturación en la recepción del paradigma estructural. O sea, el estructuralismo sería recibido con su propia crítica incorporada o sería desactivado incorporándolo a través de categorías anteriores. Un breve apunte solamente en relación a la cuestión España-Argentina. Graciela Goldsluck, profesora en la Universidad Nacional de La Plata, me comentaba que justamente durante los años 70 este paradigma estilístico o este paradigma derivado de la estilística seguía siendo dominante en la universidad en la que ella estudiaba, que era la Universidad Nacional de La Plata. Y lo que hacían los estudiantes era leer fuera de clase, leer en grupos paralelos a los autores formalistas o a Saussure, que en ese sentido no estaban dentro, no estaban incorporados en la universidad. Afirma Vicens Tusset, lo más frecuente, se refiere a España, lo más frecuente será observar que un texto o un concepto se recibe con su refutación incorporada. Y hasta algunas veces la refutación será usada por los detentadores de la hegemonía cultural para tratar de evitar la circulación de un concepto antes incluso de que éste haya podido dar algún fruto positivo. La idea sería justamente esta, ¿no? El estructuralismo en España muchas veces habrá entrado a través de la continuación de un paradigma estilístico que en realidad está negando los planteamientos estructurales. Se nombrará el estructuralismo, pero se estará haciendo un uso, digamos, estilístico de ese pensamiento estructural. Voy acabando y vuelvo hacia la docencia, hacia la enseñanza y hacia los libros de texto y lo que serían los procedimientos de enseñanza de la literatura. Cabe afirmar, pienso que cabe afirmar, que en los sectores críticos dominantes del campo académico español se interpretará muchas veces el estructuralismo, cuando no sea directamente rechazado, como una continuación de la estilística,
privilegiando de esta manera una continuidad de enfoques pretendidamente inmanentistas, ¿no? El enfoque interno de la literatura, en el que se incluiría la estilística, el New Criticism y el estructuralismo. Y Dámaso Alonso ahí en Gredos jugaría un papel importante. Esta hegemonía, de hecho, se trasladó a los manuales de enseñanza secundaria, aquel manual de Anaya con el que comenzaba esta presentación, manuales que durante los años 80 y después habremos leído los estudiantes que hemos pasado por la enseñanza secundaria. De este modo, en su versión pedagógica, este estructuralismo, era un estructuralismo estilístico, acabará desembocando en la defensa de un análisis descriptivo del texto literario. Lo que habría que hacer en las aulas sería un análisis descriptivo del texto literario, lo que sería una práctica docente hegemónica en la enseñanza secundaria hasta nuestros días. Ha escrito a Antonio Chicharro en un texto de 1991, hablando del comentario del texto, lo siguiente, refiriéndose a los años 70. En el centro de los debates suscitados siempre se vio envuelta la historia literaria, a la que algunos se esforzaban y esfuerzan en mantener empecinadamente con la ayuda de un instrumento docente, el comentario de textos, y a la que otros intentaban sustituir con ese mismo medio. Lo que está planteando aquí Antonio Chicharro es que tendríamos, por decirlo así, la enseñanza de la literatura colonizada por el historicismo positivista y por la estilística, pero ambas perspectivas, el procedimiento que utilizarían para ello sería justamente el comentario de texto. En el año 65, Lázaro Carreter publicaba, junto con Correa Calderón, un libro titulado Cómo se comenta un texto literario, y en el año 73 defendía, lo cito, la incorporación de la explicación de textos a la pedagogía española de la literatura. En el año 74, Lázaro Carreter coordinó también una encuesta titulada Literatura y Educación, que se publicó en la colección Teoría de Castalia, que era una colección, por cierto, dirigida por él mismo, y en el pórtico que abría el libro presentaba un texto titulado El punto de vista de Dámaso Alonso, en el que el crítico, en fin, el padre de la estilística española, arrancaba con una afirmación pretendidamente escandalosa. Ahí Dámaso Alonso decía: la literatura se suele enseñar de modo detestable y no solo en España. Esto era una crítica básicamente al positivismo, que son positivismo estilística, las dos tendencias que digamos que estaban en pugna. El método que permitiría corregir, según Dámaso Alonso y según Lázaro Carreter, esa enseñanza sería justamente el comentario de texto, el cual ha seguido siendo central hasta nuestros días y a través del cual se conectan estas dos tradiciones críticas locales a las que me refería, positivismo y estilística. Positivismo y estilística que en realidad tienen que ver con una lectura externa y con una lectura interna del texto, las cuales en verdad no permiten pensar el problema de la lectura ni por lo tanto la historicidad de esa extraña institución a la que llamamos literatura, de la cual, como diría Roland Barthes, han intentado defenderse nuestras instituciones hasta nuestros días. Muchas gracias, creo que con esto hago 45 minutos. Muchísimas gracias, Max. Felicitaciones. Gracias por presentar esta investigación. Claro, siguiendo con estos dos conceptos de caso-campo que han orientado las ponencias de hoy y presentando, claro, un caso especial en tanto determina la configuración de un campo, haciéndolo incluso impermeable a ciertos aspectos de nuevas corrientes y nuevas teorías. Muchísimas gracias. Bueno, animamos a los espectadores que están siguiendo la ponencia en línea a plantear alguna cuestión a los ponentes. Tenemos por allí felicitaciones,
de José Rovira, de Antonio Cobo, que dan la enhorabuena por la investigación y aplauden las posibilidades que tiene de desarrollo. Yo simplemente, antes de quizás dar la palabra a Mónica y a Raquel para plantear alguna cuestión, quería trasladar a Analía brevemente dos cuestiones. Una relacionada con quizás, bueno, si metodológicamente, digamos, quizás la historia conceptual entra de alguna manera en tu investigación o en alguno de los abordajes en general del proyecto. Y después, también muy simple y más por curiosidad quizás, quería preguntarte por lo que encontraste sobre Ángel Rama allí en Argentina. Bueno, voy a ir al punto. Bueno, gracias me voy a anotar para no olvidarme. Estoy grande ya, se me van las cosas. La primera, si por historia conceptual, si te entendí bien, Sebastián, es cómo ingresan algunos conceptos y cómo por historia conceptual entendés eso, ¿no? La historia de los conceptos o la preocupación por la historia como disciplina. La historia de los conceptos, cómo aparecen los conceptos. Bueno, eso es algo que con Max, parece que estuviera haciendo promoción, decir que es gratuito, abierto y en línea, porque si no parece que estuviera vendiendo algo. En el trabajo que va a sacar Max en el primer libro de la serie Archivos en Construcción, que así se llama, vamos a sacar también una segunda serie que se va a llamar Clases. Esa todavía no está anunciada, ni siquiera Max lo sabe esto, porque esta mañana me terminan de dar el visto bueno en la Universidad del Litoral, en Ciencia y Técnica, para que saquemos, como sacamos la serie con Max, Archivos en Construcción, Clases. Lo comento porque, como comentaba, lo del TACO son lugares abiertos, en acceso abierto, online, gratuito, que es algo que en Latinoamérica se está haciendo mucho, así que pueden escribir todos los que estén entusiasmados en exhumar clases. Digo, en ese trabajo de exhumación, el primer tomo que sacamos con Max, hacemos algunas aclaraciones conceptuales. Y entre una de las aclaraciones, que eso fue algo en lo que insistió bastante Max en incluirlo, es revisar un poco la idea burdesiana del malentendido, cuando los conceptos viajan y se producen malentendidos, y transformarla. Bueno, Max lo hace más de una apropiación a lo Haroldo de Campos, a los Silviano Santiago. Yo ahí le cruzo también una cosa derridiana que tiene que ver con la apropiación, que es, bueno, realmente qué sentido tiene para el lugar donde se recetan esos conceptos y cómo se reinventan en ese viaje. Se reinventan y se transforman mucho. Pero además, Sebastián, hay algo muy interesante, que bueno, ahora el texto, para seguir con Viñas, que es el caso sobre el que lo vengo mostrando, Viñas, profesor, investigador, escritor. Hay algo muy interesante que con Max también estamos trabajando, que está alrededor del concepto de espigón, que no es un jueguito retórico que estamos haciendo, que tiene que ver con cuáles son los conceptos que se produjeron en América Latina. Ahí ya llegó Ángel Rama como ejemplo central, pero no solamente. ¿Cuáles son los conceptos que se produjeron en América Latina y por un tema de lengua? El español es una lengua semiperiférica en la circulación transnacional de las ideas. Sobre esto podríamos hablar mucho, pero es semiperiférica, no es una lengua central. La lengua hipercentral de la producción en general de la ciencia es el inglés, pero en el campo de las ciencias humanas es el francés, con mucho viento a favor el alemán y el italiano en otro lugar. Entonces, hay ahí algo que tiene que ver con la lengua, algo que tiene que ver con el mercado editorial y algo que tiene que ver también con el prestigio transnacional, que es muy interesante tener en cuenta. Es decir, España, ¿a dónde mira cuando se internacionaliza? El caso de Max es extraño, por ejemplo, internacionalización latinoamericana. ¿A dónde mira Francia? Es decir, ¿qué norte hay en el norte? Porque no es solo lo que contaba de la típica colonización del viaje colonizado sur-norte. También el norte tiene sus colonizaciones internas. Y los conceptos, es decir, cuando uno dice teoría, está pensando en l'École. Es más, yo en mi currículum, para que me escuchen y me respeten un poco, pongo lo de Oxford y l'École, para que digan, che, mira, producimos desde América Latina. Lo voy a decir así, sin vergüenza.
Porque hay una lógica tan colonial que hace que si alguien pasa por algunos lugares, tiene como ciertos baños que habilitan que se ha escuchado. Entonces, cuando nosotros analizamos conceptos, lo analizamos con toda esa carga teórico-política, ética y estética, porque en la producción de David Viña, por ejemplo, hay un montón de conceptos que por ser un minuto, por no circular más allá de Argentina, no se conocen. Ni hablar de Ángel Rama, el concepto de ciudad letrada de Ángel Rama, por decirte uno. Pero otra vez, ¿en qué lengua? ¿A qué campos centrales fue traducido Ángel Rama? Nosotros somos extraducidos como intraducimos, es decir, nosotros miramos la obra de Barthes, estamos atentos al último libro de Derrida. ¿Qué latinoamericano ocupa ese lugar en el mundo? En el campo de las ciencias humanas y sociales yo te diría, ¿qué argentino? Laclau, y para de contar. Y Laclau porque se internacionalizó en ¿qué español? Paul Preciado, Beatriz Preciado. ¿Quién más? Es decir, cuando analizamos conceptos lo hacemos desde ahí, o sea que ocupan un lugar central, tanto en el análisis de campo como en el de caso, y en el caso de Max, dale que le digo Max, en el caso de Max, que lo atraviesa con el tema de discurso, bueno, te lo puede contar él. Y en relación con Ángel Rama tuvo un papel central, una de las patitas de las que no hablé, que es, porque no me dan 45 minutos para todo, pero en la internacionalización estamos trabajando con una profesora que también me escuchó de casualidad una vez que fui a la escuela a hablar de esto, francesa, la internacionalización uruguaya, la relación, por eso te decía, si te llegas a enganchar, estás a tiempo porque recién estamos despuntando la investigación. Uruguay se estudió bastante a Uruguay, por ejemplo, siglo XIX. Pero no se estudia lo contemporáneo y tampoco se estudió, no hay estudios, te digo porque charlo con dos profesores uruguayos, Oscar Brando y Pablo Roca, y traté de sumarlos a ellos a los proyectos. Pablo me dice que no, que ya está yéndose, Oscar me dice más o menos lo mismo. Traté de sumarlos a este proyecto concretamente, de hecho uno de ellos va a presentar uno de los libros que vamos a sacar en el primer workshop, y queda por hacerse el lugar de los intelectuales uruguayos, cómo se internacionalizaron, dónde se institucionalizaron. El lugar de Ángel Rama, en la acogida de la gente que huía de las dictaduras en Argentina es central. Por ejemplo, Adolfo Prieto, que lo llama Ángel Rama para reposicionar a Rosario como un pueblo central en disputa con Buenos Aires en los años 60, el primer lugar donde consigue trabajo cuando es la dictadura del 66 y la mayoría de los profesores renunciaron luego de un hecho muy triste que se llamó la noche de los bastones largos, donde apalearon un montón de estudiantes y de profesores que estaban defendiendo el avasallamiento contra la autonomía universitaria. Bueno, quien primero lo recibe es Ángel Rama. Lo recibe Ángel Rama y lo acoge durante un año a Adolfo en el Instituto de Literaturas Iberoamericanas, ahí en Lodelar. Y luego, cuando yo me empecé a interesar por estos temas y quise volver a Rosario para ver si en la universidad quedaban archivos, bueno, pasó esto del incendio, así que lamentablemente salvo que alguien encuentre algún papel, por eso yo insisto en la importancia de la exhumación, no queda mucho más. Pero sí queda mucho por hacer, porque, por ejemplo, la figura de Ángel Rama, profesor, es una figura no estudiada. No estudiada absolutamente. O sea, así como Carmen tomó Ricardo Piglia, profesor, y esos trabajos en Argentina están empezando a circular un montón, y yo le insisto, porque ya proyectamos cosas para hacer, digo, Ángel Rama, profesor, nadie lo toma. O sea que ahí hay como una zona de vacancia enorme y alucinante. Gracias, Analía. Sí, claro, sin duda, ¿no? Yo Rama, también lo mismo. Yo lo he estudiado como crítico, incluso como narrador, que es otra cosa que tampoco está muy por ahí, que tiene ahí Tierra sin mapa, algunas cositas. Pero sí, como profesor, sin duda, no hay demasiado por ahí. Bueno, muchas gracias. Bien, no sé si Mónica o Raquel quieren plantear alguna cuestión. Gracias, Sebastián. Bueno, yo quiero felicitar porque estoy muy emocionada porque me ha encantado, me lo he pasado también, he disfrutado tanto y bueno, tengo muchas notas y creo que no podemos comentar todo esto,
pero estaba pensando que incluso sería bueno que un día, estar un día fuera y hacer un extramuros para hablar y poner en cuestión cosas, dudas que me han surgido. Yo solo quiero decir, ¿veis por qué están aquí Analía? ¿No? Ahora lo ven, ¿no? Porque era necesario que estuviera una persona como Analía y nos contara qué se está haciendo en Argentina, cuáles son esas investigaciones que es que me parece tan necesario, o sea, es como, miren, España, es lo que se está haciendo, ¿no? Y todo lo que podemos hacer. Y bueno, el trabajo de Max, que yo quería añadir, bueno, me ha parecido fantástico, ¿no? He tomado muchas notas cuando ha hablado de los grupos, ha hablado que también en los años 70 en Argentina, pues, que se leía fuera, ¿no? En grupos paralelos, ¿no? Que yo creo que Analía ha investigado mucho, ¿no? Sobre ese asunto con la Universidad de las Catacumbas. Yo pensaba en una figura como Oscar Masota, ¿no? Que introdujo un poco la lectura de Lacan, ¿no? Puede ser, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, tengo muchas notas, no sé, no quiero, porque tampoco queda mucho tiempo, pero me ha parecido imprescindible, ¿no? Cómo ha explicado la diferencia entre estudio de caso y estudio de campo. Que efectivamente yo he hecho estudio de caso, pero me interesa, para entender el caso hay que atender al campo, porque si no, no se entiende, ¿no? Cuando has comentado a ver si lo tengo por aquí, sí, ¿no? La diferencia entre profesional o el desarrollo, el proceso institucional y el proceso profesional, ¿no? Como el estudio de las revistas literarias, que es fundamental, ¿no? Yo para recuperar, hacer esa figura holística de Pilier, pues tuve que ir al trabajo de la revista y entonces me di cuenta que no se podía entender la obra de Piglia sin entender qué estaba haciendo toda una generación y que no es solo un trabajo de Piglia, ¿no? Que todo eso no era solo algo que estaba haciendo Piglia, sino que eran lecturas que él estaba heredando de otros. Entre ellos, David Viña, que fue muy importante también, fundamental en aquellos años, ¿no? El grupo Contorno, cómo se introdujo la lectura de Sartre, que ahora parece que no se habla de Sartre, pero que esa dicotomía entre política, ¿no? O arte por el arte, que yo creo que para España es muy importante. Cuando hemos hablado de esa polarización, si pensamos en la literatura española de posguerra, parece que solamente había esas dos lecturas, o arte por el arte o literatura política, ¿no? Y ahí tenemos mi compañera Adriana Ábalos, que está en la Universidad de Berna, como está estudiando la figura de Guillermo de Torre, para decir, oye, hay que repensar los conceptos, ¿no? Algo que decía muy bien, lo tengo aquí el textito, es muy... ¿dónde está la cita, no? Josefina Ludmer, lo decía hablando del contexto argentino, pero a mí me interesa mucho el libro de América Latina, ¿no? Aquí América Latina, donde ella dice, necesitamos un aparato diferente del que usábamos antes, otras palabras y nociones, porque no solamente ha cambiado el mundo, sino los moldes, los géneros y especies en que se divide y se diferencia. ¿No? Yo creo que el camino está ahí en volver hacia atrás y decir cómo estamos enseñando literatura como se hacía hace 50 años, porque seguimos enseñando dentro de los mismos conceptos. Obviamente ese concepto ya no es válido. Hay que destruir eso, ¿no? Hay que repensar y hay que crear otros conceptos nuevos que nos permitan educar de otro modo, ¿no? Porque vamos a la universidad y resulta que yo voy a primero de filología y que siguen enseñando vida y obra de... Y que tenemos tanto en educación infantil como en primaria el concepto de enseñanza de la literatura y que hay que enseñar por competencia y que el placer lector, pero luego uno va a la escuela y resulta que eso no es así y que eso es un concepto vacío porque no se está poniendo en marcha en un contexto real. Y tenemos por un lado las nuevas generaciones que vienen enseñadas por ese de ya no enseñamos historia de la literatura, enseñamos educación literaria, llegan a la universidad y nos damos cuenta que conocimientos tienen cero, porque tampoco hay conocimiento cultural, y luego por el otro lado seguimos anclados a esa historia de la literatura, la estilística, ¿no? Entonces hay que repensar todo esto porque la educación, no sé, hay que ser positivo. Pero yo creo que ahí está el trabajo, ¿no? En volver hacia atrás y repensar, porque si seguimos hacia adelante, pues yo creo que vamos hacia el vacío, o ya somos como kamikazes, vamos hacia... Bueno, ya son 53, ya termino aquí, ¿no? Pero es que me parece todo lo que han dicho tan interesante que yo creo que está ahí, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer está ahí. Y gracias en mayúscula. Esperando, yo también ya para cerrar, porque está Cabo Fonseca que quiere entrar y ay, pobre. estoy negando la entrada y hay que dar.
Yo simplemente pues Pobre. agradecer las dos perfectas y fantásticas intervenciones. Yo creo que habéis aportado la arista que faltaba al coloquio, porque sí que empezamos con los clásicos, luego la perspectiva filosófica y nos faltaba la perspectiva de la teoría literaria, ¿no? Que un poco yo creo que la que habéis aportado tan interesante la visión de Argentina, yo por lo menos desconocía bastante, entonces yo creo que se ha quedado como última sesión del coloquio más, pues nos ha aportado la arista que nos ha faltado durante estos 2 días de reflexión, que ha sido la arista de la teoría literaria que la han aportado, bueno, con estos críticos que, vamos, yo creo que Analía ha sido inspiración del coloquio, sus trabajos, y yo creo que tenía que estar aquí un poco cerrando, ¿no?, esta sesión de ponencias, y agradecer infinitamente igualmente a Masiago por la visión que ha aportado también desde España. Entonces, os agradecemos mucho vuestra intervención. Os invitamos a que os quedéis en las 2 últimas intervenciones, que es la entrevista con Carlos Fonseca y con Cecilia Udave, que es una escritora mexicana, bueno, fantástica, de la narrativa inusual, que será entrevistada por Carmen Alemán. Entonces, si os parece, os damos las gracias. Voy a dar entrada a Carlos, que el pobre está venga a entrar, y para el público que nos sigue, interrumpimos la sesión 5 minutitos solamente, Seba, si te parece, y a las 6 en punto comenzamos. Muchísimas gracias, Max y Ana. Gracias. Gracias por la moderación. Hablaremos.